Hola, somos el grupo número 2, yo soy Giovanna Díaz y junto a mi grupo el día de hoy le vamos a explicar ejercicios de sistemas trifásicos de corriente alterna balanceado y de potencia trifásica. La fuente del ejercicio es Análisis Circuitos en Ingeniería e Introducción a Análisis de Circuitos. El primer ejemplo es de sistemas trifásicos balanceados. Cada línea de transmisión del sistema trifásico de 3 hilos de la figura 18.26 tiene una impedancia de 15 ohmios más J 20 ohmios. El sistema nos suministra una potencia total de 160 kilovatios a 12.000 vatios a una carga trifásica balanceada con un factor de potencia de retraso de 0.86. Primero vamos a determinar la magnitud del voltaje en línea del generador. Primero vamos a calcular el voltaje de fase de carga, que es igual al voltaje de línea partido en raíz de 3, que es el correspondiente al factor de relación en sistemas trifásicos estrella. Al darlo nos da un total de 6.936.42 vatios. Luego vamos a despejar de esta fórmula lo que es la corriente de fase, que es igual a la potencia total partido en 3 por el voltaje de fase multiplicado por el coseno del ángulo. El coseno del ángulo es igual que el factor de potencia, que es 0.86, y la potencia total es igual a 160 kilovatios, notando un resultado de 8.94 amperes. Luego, como el ángulo es igual al arco coseno de 0.86, nos va a dar un ángulo de 30.68. Y suponiendo que, asignándole el valor al voltaje de fase, vamos a tener que eso es igual al voltaje de fase con el ángulo 0. Se obtiene una fase de potencia de retraso en la corriente de fase es igual a 8.96 amperes con ángulo de menos 30.68. Para cada fase el sistema aparecerá como se muestra en la figura 18.27, que eso es igual donde la voltaje de fase que se encuentra entre la fase y el neutro menos la corriente de fase multiplicado por la impedancia de la línea de transmisión menos el voltaje de fase es igual a 0. Despejando el voltaje de fase que se encuentra entre A y el neutro, nos da un total de 7.142.98 voltios más J 85.35 voltios. Entonces, el voltaje de línea es raíz de 3 multiplicado por el valor de acá en coordenadas polares, que es 7.143.5 voltios, dándonos que el voltaje de línea es 12.358.26 voltios. Después nos pide determinar el factor de potencia de carga total aplicada al generador, que la potencia total es igual a la potencia de carga más la potencia de líneas o pérdida de la línea de transmisión, que eso se calcula de 3 multiplicado por la corriente de línea al cuadrado multiplicado por la resistencia de las líneas, dándonos un total de 163.596.55 vatios. Luego de esta fórmula vamos a despejar el coseno del ángulo T, que nos va a dar la potencia total partido en raíz de 3 por el voltaje de línea multiplicado por la corriente de línea, dando que el factor de potencia de carga va a ser 0.856, que es menor al 0.86, que era el factor de potencia inicial de carga. Y después finalmente tenemos cuál es la eficiencia del sistema, que la eficiencia del sistema es igual a la potencia activa suministrada a la carga partido en la potencia efectiva o de salida efectiva del generador, que eso es igual a la potencia activa partido en la potencia activa más la potencia de pérdidas, que es lo mismo que la potencia de líneas. Reemplazando los valores nos da 0.978, que pasando al porcentaje corresponde al 97.8% de eficiencia. Luego tenemos un ejercicio de potencia trifásica de corriente alterna. En base a esta figura vamos a determinar la potencia promedio suministrada a cada fase y la carga total. Primero vamos a calcular lo que es el voltaje de fase, que es igual al voltaje de línea partido en el factor de relación en sistema trifásico estrella, que es igual a 100 vatios. La corriente de fase, el voltaje de fase partido en la impedancia, que es igual a 5 ohmios, que al calcularlo nos da un total de 20 amperes. Y el ángulo de fase entre la corriente y el voltaje va a ser el valor de la reactancia partido en la resistencia, con eso a la tangente, arco tangente, que eso nos va a dar un ángulo de 53.3 grados. La potencia promedio de fase
es igual al voltaje de fase multiplicado por la corriente de fase multiplicado por el coseno del ángulo de fase entre corriente y voltaje para cada fase. Y eso nos da un total de 1200. Estas dos son otras formas también de sacarlo, que son la corriente al cuadrado por la resistencia de fase, o la otra, la caída de voltaje a través de una resistencia, que es igual a la corriente de fase multiplicado por la resistencia de fase, partida de la resistencia de fase. Y eso también lo podemos calcular lo que es la potencia de promedio, que es igual a 3 veces por la potencia activa por fase, que eso nos da un total de 3600 watts, que eso es otra forma también de sacarlo. Luego determinar la potencia reactiva suministrada a cada fase y la potencia reactiva total. La potencia reactiva es esta por fase, que es igual a la voltaje de fase multiplicado por la corriente de fase por el seno de la fase entre el seno del ángulo de fase entre corriente y voltaje por cada fase. Que eso nos da un total de 1600 bar. Que eso es también otra forma de calcularlo que nos da lo mismo. Luego, para calcular la potencia reactiva total, es 3 veces el valor de la potencia reactiva, que son 4800 bar. Y esta es otra forma de calcularlo. Luego nos pide determinar la potencia aparente suministrada a cada fase y la potencia aparente total. La potencia aparente es el voltaje de fase multiplicado por la corriente de fase, que nos da un total de 2000 voltaje por ampere. Y la potencia aparente total es 3 veces la potencia aparente suministrada, que son 3 por 2000, que nos da 6000 voltaje por ampere. Esta es otra forma de calcularlo. Y después nos pide determinar el factor de potencia de carga, que el factor de potencia es igual a potencia promedio partido en la potencia aparente, que nos da un total de 0,6 de retraso. Hola, buenas, mi nombre es Jared Varela y en esta oportunidad voy a presentar mis respectivos ejemplos de sistema trifásico balanceado. Vamos a empezar por el sistema trifásico balanceado, y para darle contexto un poco al ejercicio que voy a presentar, voy a tomar una derivación del ejercicio que hizo mi compañero anteriormente, donde en el enunciado del ejercicio es el que está abajo del ejercicio anterior, y el ejercicio que voy a realizar yo es el de acá arriba, que dice: una carga de iluminación balanceada de 600 watts se añade en paralelo al sistema del ejemplo 12.3. Determine la nueva corriente en línea. Este es el ejercicio 12.3. El primer paso, lo que tenemos que hacer es, dibujar obviamente el diagrama que podemos ver a continuación, que va a ser el circuito por fase que se usa para analizar el ejemplo trifásico balanceado. ¿Ya? Primero, para el cálculo de la corriente de la iluminación de la corriente número 1, la amplitud de la corriente de la iluminación está dada por 200 igual a 300 partido por raíz de 3, valor absoluto de la corriente 1 por coseno de 0, donde 300 voltios es el voltaje de la línea del sistema trifásico. La raíz de 3 relaciona el voltaje de la línea con el voltaje de la fase del sistema trifásico. La corriente número 1 es la corriente de iluminación que se está determinando, y el coseno con 0 grados es igual a 1, que se supone que la fase del voltaje con respecto a la corriente es 0 y la carga puramente resistiva. En la ecuación se despeja la corriente número 1, lo que nos va a dar 1.155 amperes. Luego, en el paso número 2, la corriente, vamos a calcular la corriente capacitiva de la corriente número 2. Se establece como la corriente de carga capacitiva es la corriente número 2 igual a 2,89 amperes. Esto se da como un dato constante, ya que la tensión aplicada no ha cambiado, y la fase de la corriente capacitiva se calcula considerando un ángulo de fase determinado por el coseno inverso de 0,8, lo que resulta en un ángulo de fase de 36,6 grados, 9 grados. Por lo tanto, se expresa la corriente como I2 igual a 2,89 más 36,9 grados amperes. Luego, en el paso número 3, tenemos la línea que es la corriente L, que es la corriente de línea que se obtiene sumando vectorialmente las dos corrientes, que es I1 y I2, y con los valores de IL igual a 1.155 con un ángulo de 0,
amperes más 2.89 con un ángulo más 36.9 amperes. Bueno, realizando la suma vectorial se va a obtener que IL va a ser igual a 37,3,87 más 26,6 amperes. Luego en el paso 4, para ir terminando este ejercicio, vamos a hacer el cálculo de la potencia total, que la potencia total está generada por la fuente que se calcula como P sub P igual a 300 partido por raíz de 3 por la corriente de L por el coseno de más 26,6 grados, donde 300 partido por raíz de 3 es el voltaje de la fase y L es igual a 3,87 amperes, que es la corriente total, y coseno más 26 de 0.6 grados va a representar el factor de potencia asociado con el desfase. Y sustituyendo los valores nos va a dar un resultado de 600 watts. Bueno, como dice, lo cual concuerda con el hecho de que sabemos que la fase individual suministra 200 watts a la nueva carga de iluminación, así como 400 watts a la carga original. Bueno, el resultado confirma que la potencia generada por las fuentes es igual a 600 watts y que coincide con la suma de la potencia consumida por las cargas. Y este procedimiento verifica que las leyes de conversión o de conservación de la energía se cumplen en el sistema trifásico. Para continuar vamos a ver un ejemplo de potencia trifásica. En este caso, antes de empezar, me gustaría destacar que la secuencia de fases es muy importante en la distribución de potencia trifásica. Y bueno, ¿por qué quería mencionar esto? Porque vamos a utilizar esta secuencia de fases para ejemplificar el ejercicio de potencia trifásica y cómo funciona. En este ejercicio es el ejemplo 18.1 y dice la secuencia de fases del generador conectado en I de la figura 18.13 es ABC. Ahí nos pide los incisos para calcular, que nos pide determinar los ángulos de fases, ángulos 2 y ángulo 3, la magnitud de los voltajes en línea y las corrientes de línea y comprobar que o cómo la carga está balanceada en IN igual a 0. Podemos ver el siguiente diagrama que es con el que vamos a trabajar. Ya, en el paso número 1, en este caso, en este procedimiento se describe el análisis de un sistema trifásico balanceado en base a los siguientes pasos, que en el paso A es la determinación de los ángulos de las fases. Para una secuencia de fases ABC se asignan los ángulos correspondientes, que es el teta 2 igual a menos 120 grados y teta 3 igual a más 120 grados. ¿Ya? Luego, en el inciso B, el cálculo del voltaje de línea, la magnitud del voltaje de línea EL se calcula usando raíz de 3 por E, donde E es igual a 120 voltios y EL es igual a raíz de 3 por 120, lo que nos va a dar un total de 208 voltios. Por lo tanto, los voltajes entre líneas es EAB, EBC igual a ECA igual a 208 voltios. Luego en el paso C, el cálculo de las corrientes de línea, se usa la relación del IL igual a V subfase partido por Z fase, donde VAN es igual a VBN igual a VCN, que eso es igual a 120 volts en ángulo de 0. Y la impedancia Z fase va a ser igual a 5 ohms con un ángulo de 53,13 grados. Y las corrientes se obtienen como I igual a IA igual a 120 voltios raíz de 0, todo eso partido por 5 ohms con un ángulo de 53,13 grados, y eso nos va a dar un total de 24 amperes con un ángulo de menos 53,13 grados. De forma similar se calculan las corrientes IB y IC, que IB va a ser igual a 24 amperes con un ángulo de menos 173,13 grados y IC va a ser igual a 24 amperes con un ángulo de 66,87 grados. Y ya para el paso final, que es en el D, la verificación de la ley de Kirchhoff para las corrientes, usando IN igual a IA más IB más IC, las corrientes se expresan en forma rectangular. IA va a ser igual a 14,40 más J por menos 19,20 A amper. IB va a ser igual a menos 22,83 más J más por menos 2,87 amperes y IC va a ser igual a 9,43 más J por 22,07 amperes.
Al sumar los componentes reales e imaginarias, se obtiene que la sumatoria de IA más IB más IC es igual a 0 más J0, lo que confirma que IN es igual a 0, cumpliendo con el balance de carga. Bueno, y este procedimiento demuestra cómo se determinan las corrientes y voltajes en un sistema trifásico balanceado respetando las leyes fundamentales de los circuitos eléctricos. Hola, mi nombre es Javiera Méndez y a continuación explicaré el siguiente ejercicio. Este nos dice que para la carga conectada en delta I de la figura debemos determinar las potencias promedios, reactiva y aparente total, y además determinar el factor de potencia de la carga. Para esto realizaremos primero los cálculos para delta y luego para I. Inicialmente tenemos el cálculo de la impedancia total, que este se realiza que a los 6 ohmios se le restan los J8 ohmios, que nos daría 10 ohmios, donde la impedancia total aquí es la combinación de la resistencia y la reactancia, y dado esto, los 6 ohmios es la parte real de la resistencia y los J8 ohmios son la parte imaginaria de la reactancia. Luego en la corriente total tenemos que se divide en los 200 voltios dividido en los 10 amperios, y esto nos da una corriente total de 20 amperios, donde la corriente es la magnitud que circula por el circuito y su unidad de medida es el amperio. Luego la potencia total la calculamos multiplicando 3 por los 20 amperios al cuadrado por los 6 ohmios, lo que nos da 7200 vatios, que sería la potencia total activa consumida por el circuito. Y luego en la potencia reactiva total tenemos que se multiplican los 3 por los 20 amperios al cuadrado por la parte imaginaria, que serían los 8 ohmios, y esto nos da 9600 voltamperios reactivos, donde la potencia reactiva total en el ejercicio es la parte de la potencia que oscila entre el circuito y se mide en los voltamperios reactivos. Luego en la tensión total tenemos que se calcula con 3 por los 200 volts por los 20 amperios, lo que nos da 12.000 voltios, y esto es la magnitud de la tensión en el circuito. Ahora para la conexión en I, inicialmente tenemos la impedancia total, la cual se calcula con los 4 ohmios sumados los J3 ohmios, los cuales nos da 5 ohmios, donde en la impedancia total en esto tenemos que la parte real serían los 4 ohmios y la parte imaginaria serían los 3 ohmios, que serían de la reactancia. Luego en la corriente tenemos que se multiplican los 200 voltios divididos por la raíz de 3, y esto se divide en 5 ohmios, lo que nos da 116 voltios dividido en 5 ohmios, que como resultado da 23.12 amperios, donde esta corriente total es la magnitud de la corriente que fluye a través del circuito. Ahora para calcular la potencia total tenemos que multiplicar 3 por 116 voltios por los 23.12 amperios, los cuales nos da 8045.76 voltamperios. Ahora para calcular la potencia reactiva total sería multiplicar 3 por los 23.12 amperios al cuadrado por los 4 ohmios, lo cual nos da 6414.41 vatios. Y esto nos da la potencia activa que es consumida por el circuito. Ahora para sacar la potencia reactiva total tenemos que sería multiplicar los 3 por 23.12 amperios al cuadrado por los 3 ohmios, lo cual nos da 4810.81 con voltamperios. Ahora para calcular la potencia total tenemos que sumar la potencia total delta más la potencia total I, que sería igual a los 7200 vatios
más los 6.414.41 vatios, lo que nos da los 13.614.41 vatios. Luego, para calcular la potencia reactiva, tenemos que ir a la potencia total de delta menos la potencia total de I, sería igual a los 9.600 voltamperios reactivos de C menos los 4.810.81 voltamperios reactivos, lo que nos da 4.789.19 voltamperios reactivos de C. Y ahora para calcular la potencia aparente sería aplicar la raíz a la potencia total al cuadrado más la potencia total reactiva al cuadrado, y esto sería igual a la raíz de 13.614.41 vatios al cuadrado más 4.789.19 voltamperios reactivos al cuadrado, y esto nos da 14.432.2 voltamperios. Luego tenemos el factor de potencia total, que este sería la división de la potencia total dividido en la potencia aparente, que serían los 13.614.41 vatios dividido en 14.432.20 voltamperios, lo que nos da 943 de retraso. Reactivos. Ahora para calcular la potencia total tenemos que sumar la potencia total delta más la potencia total I, que sería igual a los 7.200 vatios más los 6.414.41 vatios, lo que nos da los 13.614.41 vatios. Luego, para calcular la potencia reactiva tenemos que ir a la potencia total de delta menos la potencia total de I, sería igual a los 9.600 voltamperios reactivos de C menos los 4.000. Hola, buenas, mi nombre es José Pablo Jaña y a continuación le hablaré sobre los sistemas trifásicos AC balanceados. En este caso, para explicarlo, me voy a apoyar de un ejercicio, el cual está extraído del libro de Introducción al Análisis de Circuitos. El ejemplo que voy a ocupar va a ser el 18.3, en el cual me voy a apoyar con la figura 18.20 de este libro. Tenemos tres apartados que nos piden calcular. En el primero vemos que nos dicen que determinemos los ángulos de fase angular 2 y 3 para la secuencia de fases especificadas. El segundo dice determinar la corriente en cada fase de la carga, y el C dice determinar la magnitud de las corrientes de línea. Bien, para el primer apartado, principalmente y apoyándonos de la imagen, vemos que se toma como referencia que el voltaje desde A hasta B es de 120 con un ángulo de 0 grados. También tenemos en el inciso del voltaje de C a A, tenemos que hay un voltaje de 120 después del voltaje de A a B en la secuencia ACB. Eso significa que el ángulo va a ser de menos 120 grados. Por lo tanto, el voltaje de CA va a ser de 120 con un ángulo de menos 120 grados. Y tenemos el voltaje de VAC, que este voltaje aparece de 120 después del voltaje de CA, en donde si el voltaje de CA tiene un ángulo de menos 120, al sumar los otros 120 nos da que el ángulo de fase 2 tendría valor de menos 240 grados. Como el ángulo del sistema se ajustan al rango, tenemos que ajustarlo, lo cual nos va a dar que menos 180 a 180 existe una suma de 360 grados. Para expresar este ángulo de fase, tenemos que va a ser menos 240 grados más los 360, lo cual nos va a dar un valor de 120. Entonces, con esto nos dice que el voltaje de VAC va a ser de 120
o sea, más es la suma del ángulo que va a ser de 120 grados. Todas estas unidades de voltaje están expresadas en voltios. Importante acordarse de eso. Ahora tenemos el inciso B, donde nos piden determinar la corriente en cada fase de la carga. Principalmente, sabemos que la fórmula de la corriente va a ser el voltaje partido de la impedancia, por lo cual lo primero que nosotros vamos a sacar va a ser el valor de la impedancia, la cual va a ser de 5 más el ángulo J, 5. Una vez calculada, como se ve en la presentación, podemos proceder a calcular las corrientes de, de cada, de cada rama, donde la corriente de A a B va a ser el voltaje de A a B partido de la impedancia que calculamos anteriormente, donde calculando el valor de todo esto nos va a dar 16,97 con un ángulo de menos 45 grados en unidad de medida de voltios. Para la corriente IBC va a ser el voltaje de B y C partido en la impedancia que calculamos, donde haciendo todos los cálculos matemáticos nos va a dar un valor de 16,97 con un ángulo de 75 grados y todo esto medido en amperes. Y también tenemos la corriente CA, donde procediendo con los mismos métodos anteriores, reemplazamos el voltaje de CA partido de la impedancia, nos va a dar un valor de 16,97 en un ángulo de menos 165 grados. O sea que en resumen, eh, cada corriente va a tener el mismo valor, pero solamente va a tener un diferente ángulo, como se ve acá en el resumen. Y finalmente tenemos el apartado C, que nos pide determinar la magnitud de corrientes de línea. Como sabemos, la relación que hay en este apartado es que la magnitud es la diferencia fasorial de las corrientes de cada rama conectadas por los nodos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la corriente A va a ser igual a la corriente AB menos la CA, corriente CA. Y usando estas relaciones así para cada una de ellas, así haciendo los cálculos, que son las corrientes estas las que calculamos anteriormente, vemos que la corriente A nos va a dar un valor de 27,91 con un ángulo de menos 90. La corriente B nos va a dar un valor de 27,91 con un ángulo de más 30 grados. Y tenemos que la corriente C nos va a dar un valor de 27,91 con un ángulo de menos 150 grados. Y acá como lo que vemos es que las corrientes de línea son simétricas en magnitud. Por lo cual la magnitud, que es lo que nos está pidiendo calcular el apartado, de ellas va a ser igual para cada una y esto va a tener un valor de 27,91 amperes. Bien, a continuación también les presentaré un ejercicio sobre potencia de trifásidos tipo AC. Tenemos el ejercicio 601 del libro, en el cual nos dice que el siguiente circuito nos pide calcular la tensión, la corriente y dibujar en escala el diagrama fasorial de corrientes y tensiones, donde nos pide hallar las indicaciones de los batímetros y las potencias activas, reactivas y aparentes por fase y total. También podemos visualizar el diagrama con las respectivas fases. Y siendo las tres impedancias de carga iguales, no hay tensión de neutro, con lo cual las tensiones de fase sobre la carga coinciden con las tensiones de fase de alimentación. Bien, principalmente para empezar a calcular el ejercicio, primeramente vamos a necesitar calcular las corrientes de circuitos por cada fase. Tenemos el de la fase R, el de la fase S y el de la fase T. Sabemos que esta fórmula se calcula mediante el voltaje partido de la impedancia,
que esto está en unidades de voltios partido en ohmios, los cuales nos va a dar un valor de amperios, que son los que se presentan ahí en la imagen, donde nos van a dar el de la corriente de R, 10 con un ángulo de 90 grados, el de la fase C nos va a dar 10 con un ángulo de 330 grados, y el de la T nos va a dar 10 o sea, con un ángulo de 210 grados. Todo esto en unidades de amperios, como dije anteriormente. Después calculamos los indicadores de batímetro. Y posterior a esto, después vamos a calcular la potencia activa, la reactiva y la aparente, donde reemplazando ahí los valores, a continuación nos va a quedar lo siguiente. Nos queda eso, donde la potencia activa trifásica activa nos va a quedar que nos da un valor de 6600. La potencia reactiva trifásica nos va a dar un valor de 0, y la potencia trifásica aparente nos va a dar un valor de 6600. Acá la pequeña diferencia es la potencia activa trifásica en relación con la suma de las indicaciones de los volímetros se debe al redondeo de las tensiones de línea en 380 V en lugar de tomar los 381. Parece que quedan estas como diferencias en el ejercicio. Muchas gracias.